Muy buenas tardes, noches o días, depende de cuando nos estéis viendo. Una semana más estamos en Edition Games, una semana más estamos con Alicia Geijo, de Editorial 77 Mundos, y un servidor Little G. Y hoy nos acompaña su compañero de editorial, Carlos de la Cruz. Muy buenas a todas. Buenas Hola, ¿qué noches, tal? buenas tardes o buenos días. Pues en el anterior programa comenzamos el viaje por la producción editorial con un programa introductorio en el que sentamos las bases e hicimos el recorrido desde que la idea está en la cabeza del autor hasta que se publica y llega a manos del lector. Pero bueno, yo hoy os pregunto, ¿qué vamos a ver hoy? ¿Qué vamos a tratar? ¿De qué nos vais a hablar, Carlos, Alicia? Bien, pues hoy vamos a hablar de la negociación y de los contratos de derechos. Y un poquito de las licencias, de algunos tipos de licencias, aparte de los derechos de autor mondos y lirondos, como podrían ser el Creative Commons o la Open Game License. Y como hemos estado hablando antes offline, también de Disney. De Disney al final sí. Hablaremos. Eso lo comentaremos al final, en la sección de trivialidades. Pues venga, yo intentaré conducir el programa y formularé como un espectador interesado todas aquellas dudas que me vayan surgiendo. Y Alicia y Carlos, pues espero que den luz a mis claros oscuros con su experiencia, que en este tema os puedo asegurar que son muchos, ¿vale? Y bueno, pues con esta propuesta, con negociación y contratos de derechos, lanzamos el opening y comenzamos. Pues estamos de vuelta. Aprovecho para recordaros a todas que aquellas dudas que tengáis de este o de otros programas que nos las dejéis en el chat, en la caja de comentarios, o nos las hagáis llegar al correo de telliteransgames@gmail.com, y al final del programa pues intentaremos, bueno, más bien intentarán darles respuesta. Dicho esto, ahora sí que sí, comenzamos. ¿Por dónde? ¿Qué va? El turno de palabra para vosotros. Bueno, digo, antes de hablar de la negociación y de los contratos de derechos, lo primero que tenemos que saber qué es la propiedad intelectual y qué son los derechos de autor. A fin de cuentas es el objeto de negociación del que vamos a hablar. Bien, la propiedad intelectual es simplemente la disciplina jurídica que protege las creaciones originales, tanto las literarias, las artísticas o las científicas, y para ello tienen que ser expresadas por cualquier medio o soporte. Vale. La propiedad intelectual corresponde al autor simplemente por el mero hecho de haberlo creado, pero tiene que ser siempre una acción humana, es decir, no podemos dar autoría a un animal o a una cosa. Excluye la copia, que para eso es esta propiedad intelectual, para protegerte de las copias. No puedes darte autoría de una copia. Y también exige una expresión formal, es decir, tú tienes que presentar una obra artística, un cuadro, una novela. Lo que no se pueden proteger son las ideas. Tú no puedes registrar una idea porque al fin de cuentas las ideas es lo que copia todo el mundo. No puedes decir, yo registro la idea, por ejemplo, del teléfono. No. Todas las empresas pueden crear su teléfono, no puedes copiarlo ni puedes utilizar su nombre, pero las ideas, al final sale una idea nueva y al rato todas las empresas la han copiado la idea y la han modificado. Por lo tanto, las ideas no se pueden proteger. De ahí, de esta propiedad intelectual, lo que sale son los derechos de autor. Y los derechos de autor, ¿qué originan? Originan otros dos tipos de derechos, los derechos morales y los derechos patrimoniales. ¿Qué es un derecho moral? El derecho moral son la autoría de la obra, y eso es algo irrenunciable y que no caduca. Tú no puedes renunciar a ser el autor de una obra, tú no puedes ceder la autoría a otra persona, no puede cambiar de nombre de autor. Y lo que no caducan es que es para siempre. Y luego tenemos los derechos patrimoniales, que esos son los que se pueden explotar, que a fin de cuentas es el dinero, que son el anticipo que puede recibir el autor o los royalties, que es el tanto por ciento de la venta de los libros. Todo esto estoy hablando de los derechos de autor ya en el mundo editorial, que antes he dicho que la propiedad intelectual es para tanto las obras literarias, artísticas y científicas. Yo ahora ya me centro en la parte editorial.
una vez, lo que quiero decir es lo que he dicho antes, por ejemplo, que los derechos morales no se pueden renunciar a ellos y no caducan, pero los derechos patrimoniales sí que son transmisibles y son caducos, tienen caducidad. ¿Qué significa esto? Que yo puedo ceder los derechos de autor. De hecho, todos los autores ceden al final sus derechos o a una editorial para que pueda explotarlos o a un agente para que pueda negociar con las editoriales y que los pueda explotar, y tienen caducidad. Es decir, que los derechos de autor en España, por ejemplo, caducan a los 70 años de la muerte del autor. El autor puede explotar sus derechos durante toda su vida y luego, al morir, sus herederos, sus cedentes, pueden estar durante 70 años explotando esos derechos de autor. A los 70 años pasan a ser dominio público, pero en España, porque la ley del dominio público en cada país es diferente. Estos son los dos puntos importantes antes de hablar de las modalidades de explotación de los derechos de autor. No sé si tenéis alguna duda, sí. Germán, si me quieres preguntar algo. Yo muchas. A ver, además me ha venido sobre la marcha, me ha venido alguna más. Tema de sistemas. ¿Puedo registrar yo un sistema? ¿Puedo registrar yo un lore? Me estoy centrando ya en temas de rol. ¿Es algo que se hace? ¿O si se hace, sirve de algo? No se puede registrar un sistema. Es un poco lo que estaba comentando antes Alicia, de que las ideas no se pueden registrar. Es decir, tú no puedes decir he inventado los juegos de rol y por tanto cualquiera que haga más juegos de rol pues me tiene que pagar los derechos a mí. Digo que no se puede porque además se intentó en su momento la editorial que tenía el Dungeons & Dragons pues quiso decir que la idea de los juegos de rol era suya y tal, pero no puede ser. Es decir, no, lo que se pueden registrar son el libro concreto. Se puede registrar la plasmación de esas ideas en un objeto físico como es un juego de rol, ¿vale? Que tiene su texto y tú no puedes coger ese texto, pero sí puedes volver a escribirlo, por así decirlo. Ahí, por ejemplo, podemos tener el hecho de que muchos juegos de rol tienen fuerza, constitución, inteligencia, carisma como características de los personajes que se utilizan. El primer juego de rol que utilizó estos términos fue Dungeons & Dragons. Eso no hizo que todo el resto de juegos de rol ya no pudieran utilizar esos términos. E incluso si alguien coge y ese sistema que se ha utilizado para resolución de acciones o cosas por el estilo, lo haces tal cual, pero lo escribes con tus propias palabras, no estás copiando el juego original. Estás realmente rehaciendo esa idea. Es decir, si te inventas una historia sobre un joven que descubre que es el elegido y termina encontrando un sabio mago que le ayuda al final esa historia es universal. El hecho de cómo la plasmes concretamente en una obra es lo que no puedes copiar. Así que no se puede copiar un sistema de juego. No se puede registrar un sistema de juego. Es imposible. Esto que me has comentado al final, aquí es donde a lo mejor podríamos encajar un retroclon. Sí, la historia de los retroclones. Luego, cuando hablemos de la licencia OGL, que es muy interesante, una licencia que creó Wizard of the Coast en el 2000, cuando publicó la tercera edición de Dungeons & Dragons, en principio se quería utilizar para darle a la gente la posibilidad de crear contenido compatible con D&D, y luego se descubrió que también servía para crear estas copias que estamos comentando de versiones anteriores del juego, basándose en una licencia que en última instancia, si lo hubieran cambiado bastante, tampoco hubiera sido necesario. Pero bueno, eso lo podremos comentar después cuando hablemos de la OGL un poquito más en profundidad. Pues me quedan un par más. Bueno, me quedan alguna más, pero voy a haceros un par más. Cuando los derechos patrimoniales caducan y pasan a ser de dominio público, ¿qué supone exactamente? Pues en realidad cuando una obra pasa a dominio público significa que cualquier persona puede coger esa obra y publicarla o difundirla, distribuirla. Pero lo que pasa, hay que recordar también que lo que pasa a dominio público es la obra original del autor.
Por ejemplo, aquí en España cogemos una obra de un autor, Cervantes, El Quijote está en dominio público. Cualquier persona puede coger esa obra, puede imprimirla, escribirla y reescribirla y publicarla, ¿vale? Pero, por ejemplo, si nos vamos a Shakespeare, que es una obra inglesa, tú puedes coger la obra original en inglés, pero tú no puedes coger, por ejemplo, una traducción que se haya hecho en español de cualquier obra de Shakespeare y decir, no, como Shakespeare está en dominio público, yo cojo la traducción. No, porque la traducción ya de por sí es otra obra. Claro, estamos hablando de que se pueden registrar los libros, pero luego las traducciones también pertenecen al traductor, que también tiene sus derechos de autor. Entonces, al entrar en dominio público, tú puedes volver a publicar, tú puedes traducir de nuevo, si es de lengua extranjera, y si es en lengua castellana, tú lo puedes coger y publicar. De dominio público significa eso. Hay obras que están en dominio público y no necesariamente el autor ha fallecido o ha muerto, porque directamente el autor, como he dicho antes, los derechos patrimoniales que supone la autoría, tú los puedes ceder y puedes cederlos tanto a editoriales para que puedan explotarlos, como los puedes ceder al público para que hagan con ello lo que quieran. Puedes decir, yo no quiero los derechos, los regalo al público y la gente puede vender esos libros como quieran, por eso. Y en dominio público es lo que dice la palabra, dominio público. Pueden hacerse lo que quieran, tanto de forma lucrativa como quieran. Sí, ahora que has dicho lo de las traducciones y demás, me ha venido a la mente estas colecciones de traducción de grandes clásicos que vienen todos al final con anotaciones de la... Pues... la que me queda son muy diferentes los derechos de autor de unos países a otros. Es muy problemático negociar con otros países a la hora de hacerte con nuevas licencias porque los derechos son diferentes o más o menos... No, al final la ley de protección intelectual es el copyright, es muy parecido en todos los países porque al final son leyes internacionales y las editoriales negocian con todos los países. Así que es muy parecido. Sí que es cierto que, por ejemplo, el dominio público sí que difiere en unos países y en otros. En España es a los 70 años de la muerte, en otros es a los 50, en otros a los 80, en otros dependiendo del año de nacimiento del autor o de la muerte, son unos años y otros. Pero al final la protección del autor está muy, muy regulada y muy internacionalizada. Vale, pues si queréis continuamos con tipos de contratos, licencias, no sé qué toca. No, pues ya sabemos más o menos lo que son los derechos de autor, entonces ahora vamos a ver cómo podemos explotar, siendo autor, cómo podemos explotar esos derechos pues de forma remunerada. Todo esto que vamos a hablar ahora ya me centro en el mundo editorial, en los libros, en los juegos, en las aventuras. Y a ver, como autor, ¿qué puedo hacer ¿Cómo puedo explotar esos derechos? ¿Cómo puedo ganar al final? Bueno, pues hay varias modalidades de explotación de estos derechos. Tú puedes decir, bueno, pues lo que quiero es publicarlo, entonces dices, cedo mis derechos a una editorial para que me publique el libro en formato físico o me haga una reproducción digital de la obra. Puedo ceder los derechos para que me los distribuyan, es decir, bueno, pues el libro me lo imprimo yo, me lo hago yo y simplemente cedo los derechos a una distribuidora para que me lo distribuya al público en librerías, o si es digital en alguna distribuidora digital. También puedes ceder los derechos para una comunicación pública. Esto quiere decir, por ejemplo, ahora hay muchos blogueros, hay muchos canales en internet en los que tú puedes ceder tus derechos de tu obra, tu juego, tu novela y los cedes para que los cedes o los vendes, dependiendo si el canal es de pago o no, para poder explotarlo de esa vía. También puedes explotarlos en plan de adaptación. Esto no, en el mundo del rol no, se ha visto alguna vez adaptaciones cinematográficas o en series o incluso en teatros. Tú puedes ceder tus derechos para que sean adaptaciones. Y luego, uno que es muy importante, en el que se busca sobre todo, es la traducción. Tú cedes los derechos para que se traduzca en otros países y aquí es cuando ya haces contrataciones internacionales con otras editoriales de otros países para que tu libro se traduzca en otros idiomas. Lo que no puedes hacer tú cuando explotas los derechos, es decir, cuando tú firmas un contrato, el que los contrata, tú firmas un contrato por un tipo de contrato, un tipo de explotación o de edición o distribución, de comunicación.
Entonces, solo puedes hacer lo que realmente está en el contrato. Pues hay que tener bien atado lo que tú firmas y lo que tienes, porque si tú, por ejemplo, en un contrato no has negociado publicar el libro, pero no has negociado explotarlo en una adaptación cinematográfica, si alguien quiere esos derechos, tú los pierdes, los puede tener otro. Pues a la hora de hacer los contratos tienes que tener muy bien atado lo que quieres y lo que negocias. Luego, estas diferentes formas de explotación de los derechos surgen los diferentes tipos de contrato. Hay muchos tipos de contrato. Yo no voy a hablar aquí todos, pero voy a hablar pues, los más comunes que tratamos las editoriales, más o menos los del día a día. Pero hay muchos tipos de contrato. Por ejemplo, el más importante es la edición, un contrato de edición de una obra nueva, sin publicar. Esto que es, por ejemplo, cuando llegan los manuscritos a las editoriales, te presentan un manuscrito, un juego, un sistema, la editorial cree en ese proyecto y lo publica. Entonces, hay un contrato por obra nueva. También puede ser un contrato de edición de compra de derechos por una obra publicada en otros idiomas. Pues estos son, nosotros los llamamos las licencias, cuando compras las licencias, pues juegos que están publicados en otros países y dices, pues no está publicado en España y lo quiero traer, pues negocias para la traducción de ese juego a España. Luego, también puedes hacer un contrato nuevo de una obra que ya se ha publicado en España, pero, por ejemplo, ya ha expirado el contrato con la editorial en el que estaba publicado en tu país y quieres hacerte tú con esos derechos. Pues negociación de reedición de una obra ya publicada en España, pero con una editorial nueva. También hay otro tipo de contrato que nosotros también trabajamos con él, que es la contratación de obra nueva, es decir, que es la editorial quien contrata al autor para que le escriba el libro. No es el autor quien le presenta un libro que ha escrito, sino que es la editorial quien le dice, queremos tal libro, queremos que nos escribas un juego con este sistema, con esta ambientación, y entonces es la editorial quien contrata al autor. Luego están los contratos de cesión de derechos, como hemos dicho antes, de audiovisuales y de adaptaciones teatrales, que las editoriales suelen intentar también tenerlos, porque al final es más fácil negociar las editoriales que los propios autores. Y luego están los otros contratos que ya no son con autor propio del juego, sino que son contratos de ilustración, que en el mundo del rol todos los libros suelen llevarlos, contratos de traducción, contratos de corrección, pero bueno, luego cada contrato tiene sus peculiaridades dependiendo de la obra y del proyecto. Bien, todos estos contratos suelen tener una serie de puntos comunes, unas cláusulas mínimas y algo que la ley marca que es necesario. Cosas importantes de las que siempre tiene que haber en un contrato. A ver, el tema de la exclusividad. El tema de la exclusividad es, tú en el contrato decides si quieres tener la exclusividad o no de los derechos. Mi consejo como editorial, siempre tener la exclusividad, porque si no tienes la exclusividad significa que tú puedes sacar un libro, pero si no tienes la exclusiva, cualquier editorial a la que el autor le ceda otra vez los derechos puede sacar el mismo libro. No tiene sentido esa competencia. Importante también el territorio de la cesión. Tiene que quedar muy claro dónde puedes vender tus libros. Ya no solo en el idioma que vas a sacar, que es otro de los puntos que también tienen que aparecer en el contrato, sino el territorio. Tú puedes decidir si vas a vender en España, si vas a vender en todo el mundo, si vas a vender solo en los países en los que se habla español. Normalmente mucha gente dice, bueno, pues son en los países que se habla español, porque al final mi libro va a estar en castellano y ¿para qué venderlo? Pero hay países que en Estados Unidos que sí que se vende mucho libro español, entonces a lo mejor sí que te conviene, si tienes capacidad de exportación de libros, te conviene tener esos contratos bien cerrados, esa cláusula cerrada en un contrato. Como he dicho, el idioma también es importante. Porque no puedes, tú si tienes un contrato de edición, de una traducción o en castellano, no puedes decir, bueno, pues es que también si lo traduzco al italiano y luego lo vendo en Italia, no, eso no, si no está en el contrato no se puede. Luego, la duración de la cesión, pues también, ¿cuánto va a durar el contrato? Esto es importante, como he dicho antes, porque cuando termina la duración de este contrato, si el autor o los cedentes no están contentos con el tipo de explotación que ha tenido la editorial con su libro, puede cambiar de editorial y cedérselos a otra persona. Luego, cosas importantes son los ejemplares.
la tirada inicial. Cuando tú en el contrato, tú tienes que decir cuál va a ser tu tirada inicial, porque al final todos los temas de royalties y de adelantos depende de la tirada inicial. No es lo mismo decir que va a negociar un contrato diciendo que vas a sacar 100 ejemplares de primera instancia que vas a sacar 10.000. Entonces, la tirada inicial es importante también tenerla. No es un número fijo, sino es un rango. Pues la primera tirada va a ir entre 1.000 y 2.500. Hay un rango. Siempre se suele dejar un margen. Dentro de estos ejemplares, la tirada también se suele decir cuáles son los ejemplares justificativos. Los ejemplares justificativos son los ejemplares que al final la editorial tiene que utilizar para dar al autor, para dar a los traductores, para dar a los ilustradores, incluso los ejemplares justificativos para la promoción. Las editoriales pues a veces tienen que mandar a prensa, a blogueros, o a concursos o a varios modos de difusión, y entonces esos ejemplares, como no se venden, no tienen derechos de autor, porque los derechos de autor siempre se cobran sobre los libros vendidos, no sobre los ejemplares justificativos. Por eso también hay que dejarlo atado, porque por ejemplo una editorial te dice, bueno, pues voy a hacer 1.000 ejemplares, pero es que de esos 1.500 los voy a regalar y tú no vas a cobrar en royalties. A lo mejor al autor no le interesa ese contrato. Bueno, otro de los puntos importantes que tiene que aparecer en el contrato son los formatos. A ver, hay muchos formatos del libro. Puede ser tapa dura, tapa blanda, bolsillo, kiosco, club, varias cosas. Pues el formato de los libros tiene que aparecer en el contrato. Cada formato de libro suele tener unos royalties diferentes, porque no es lo mismo, no cuesta lo mismo hacer un libro en tapa dura que en tapa blanda, que en ebook. Y como cada libro, dependiendo de lo que cuesta, tiene un precio de venta al público, los royalties también dependen del precio de venta al público. Por lo tanto, se suele hacer un escalado de los royalties. Pero lo importante es tener atados todos los formatos que puedas editar del libro. Cosas más importantes también, la cuantía del anticipo, es decir, en el contrato con el autor está el anticipo. ¿Qué es el anticipo? Bien, pues al final la palabra lo dice, es un dinero fijo que se le da al autor antes de publicar la obra. Y es un anticipo de los royalties de la venta. Luego, cuando se liquidan los royalties de todas las ventas, si no ha cubierto el anticipo, no se le paga nada. Hasta que no cubre esos royalties, el anticipo, el autor no empieza a recibir dinero. Ha habido veces que una editorial pues, no ha sabido calcular bien las ventas o ha sido un proyecto fallido, no ha conseguido la difusión necesaria y no ha conseguido vender lo necesario ni siquiera para cubrir el anticipo que le ha dado al autor. En este caso, ¿qué ocurre? Pues el anticipo que se da es anticipo fijo, no se recupera. Por lo tanto, es inversión perdida de la editorial. Y suele pasar, vamos, que puede pasar. Luego, cosas más importantes que pueden aparecer, pues el calendario de liquidación. ¿Cuándo se liquidan? Al final, pues por ley normal se liquida cuando acaba el año. En enero se liquidan todos los royalties del año anterior, pero se puede hacer trimestralmente o mensualmente. Eso según se acuerde, se llega a negociación. También es importante, por ejemplo, los derechos para el extranjero. Cuando una editorial hace un contrato con un autor, suele intentar tener los derechos para poder traducir, para negociar ese libro y poder traducirlo en otros idiomas. No para traducirlo él, sino para negociar esa venta de derechos con otras editoriales extranjeras. ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, cuando una editorial extranjera quiere traducir un libro, siempre va a ir a la editorial de origen que está publicado el juego o el libro. No van al autor. Es mucho más fácil siempre buscar a la editorial y de ahí ya, si por ejemplo la editorial no tuviera los derechos, ya le pondrían en contacto con el autor o con la agente o con los clientes. Pero normalmente las editoriales es bueno que tengan esos derechos porque al final hacen de gestor y luego negocian para que lo gane el autor, no para que lo gane la editorial. Hay un tanto por ciento. Todo al final van todos por tanto por ciento. Y bueno, luego ya pues hay unas cláusulas, todas las cláusulas que se quieran poner o quitar. Luego están las típicas de cuando se rescinde el contrato, de plazos de publicación, de entrega de la obra, pero bueno, eso es como cualquier otro contrato.
Luego, estos estamos hablando de los contratos de edición, de la edición de un libro, pero luego también tenemos los contratos con el traductor o contratos con el ilustrador. ¿Estáis ahí, chicos? Estamos. Yo llevo rato pensando en plan decir, claro, chicos, es que no me cortáis chicos, nada, estoy aquí en plan clase, no, cortadme, preguntadme dudas, es que... Yo estoy en plan pensando, en el momento que pueda meter baza voy a decir, chicos, si queréis montar alguna editorial, juntaros con alguien que controle de este tema, porque si no sois pellejo de orco. Sí. Es una cosa complicada. Luego te ves uno de los contratos y dices, bueno, está todo más o menos claro, pero cuando se te olvida algo en un contrato, ostras, yo por ejemplo lo que ha comentado Alicia del tema de la exclusividad, yo conozco un contrato en el que no, para la traducción de un juego de rol, no vamos a dar nombres, pero sé uno en el que podían hacer una edición, pero no tenían la exclusividad. Entonces cualquier otra persona que hubiera negociado con la editorial original podría haber sacado su propia tirada. Entonces, lo que no sé si eso se olvidó, fue una negociación realmente con la editorial original que no deseaba ligarse de forma fuerte a una editorial concreta que fuera a hacer la traducción o qué. Pero es decir, cuando estamos hablando ya de contratos, estamos hablando con cosas de adultos. Es decir, aquí se mueve dinero y aquí realmente ya no es un juego, ya es un negocio. Y entonces los contratos son vinculantes y te pueden denunciar si no cumples el contrato. Entonces, pues bueno, esto sí es verdad que merece la pena realizarlo con conocimiento de causa. Una vez que ya empiezas a eso, pues bueno, ya vas cogiendo tu experiencia, pero es mejor que inicialmente te asesores. Sí, porque aquí lo que estamos dando pues son rasgos generales de los contratos, qué tipos de contrato y qué te puedes encontrar en un contrato. Pero si alguien está pensando en contratar realmente con una editorial, antes que pida asesoramiento, porque es verdad que te puedes encontrar cualquier cosa y aunque todo es negociable, puede haber cosas que rayen la ilegalidad. Entonces también hay que tener cuidado. Luego también lo que he dicho antes, los contratos son diferentes si el contrato es de autor o el contrato es de una traducción o el contrato es de un ilustrador, que es lo que estaba comentando ahora, que cada contrato tiene sus especificaciones y cada proyecto tiene sus necesidades y te ofrecen unas cosas y otras. Por ejemplo, cuando estábamos hablando de los royalties, hemos dicho que había un escalado. Por ejemplo, si es una editorial pequeña que no tiene mucho presupuesto y no puede pagar muchos royalties, pues intenta bajarlo, pero lo compensa con otro tipo de, pues, con más ejemplares justificativos o con otra serie de opciones. Por ejemplo, en la traducción, también los traductores tienen unas tarifas, tienen unos precios que a lo mejor la editorial no puede pasar y dice, bueno, pues yo te pago menos, pero te pago un royalty de ventas. Es decir, yo al principio invierto menos en la traducción, pero luego si voy vendiendo, pues ya voy cubriendo esa falta. Con la ilustración, lo mismo, las ilustraciones puedes comprarlas de varios tipos o contratarlas. Tú dices, yo te encargo una ilustración, pero la quiero en exclusividad para mí. Entonces son más caras porque ese ilustrador trabaja y esa ilustración es para ti, nadie la puede explotar. Pero también se puede trabajar y decir, yo te contrato esta ilustración, pero los derechos son tuyos, te pago menos, por lo tanto, luego tú si quieres se las puedes vender a cualquier otra persona, se pueden utilizar en cualquier otro formato y no hay problema. Pero que al final depende de la capacidad de la editorial y de la negociación que haya entre los profesionales. Pero sobre todo asesoramiento y asegurarse de que todo está correcto. Cuando cierras un contrato para España, para zonas de habla hispana, por ejemplo, también incluyes o se suele incluir en el contrato, sí, no, todo lo que se publicaré en castellano, en catalán, en no sé qué, eso se pone en el contrato. No. Bueno, no creo que. No, para cada idioma es un contrato. Para cada idioma es un contrato. Vale. Y si la obra, o sea, has firmado un contrato, pasa el plazo de publicación y no se ha publicado el libro. Bueno, pues eso nos ha pasado.
firmamos un contrato. Normalmente, a ver, los tiempos desde que contratas una obra hasta su publicación pues van entre 18 y 24 meses. Es más o menos tiempo, pero claro, se te puede ir un proyecto y se te pueden pasar los 2 años sin poder sacarlo. Vale, si han pasado los 2 años, pasan 2 cosas. La buena fe, tanto del autor como de la editorial, que diga, sí, yo quiero seguir con el proyecto, pero se me ha pasado. Pues hacemos una renovación de contrato. Se hace una renovación de contrato y se amplía el plazo. Muy bien. Pero pues da la casualidad de que el autor ha dicho, mira, tú no me lo has publicado y es que tengo otra oferta de otra editorial. Pues ahí recupera los derechos el autor y todo lo que haya pagado la primera editorial lo ha perdido. Y ese autor recupera sus derechos y puede publicarlos con otra editorial. Una vez expirado el contrato, recupera los derechos el autor. Vale. Lo mismo que un contrato de traducción, bueno, no es lo mismo. Si un contrato de traducción, la traducción no estás del todo de acuerdo con ella o no es buena, y la editorial no lo quiere publicar, ¿qué? Pues si un contrato de edición, al final, de traducción, la editorial ha decidido no traducirla, no publicarla porque la traducción no es buena, el traductor recupera los derechos de esa traducción y se le dan, pero claro, el traductor podría venderle esa traducción a otra editorial, pero otra editorial que pudiera publicar esa traducción. Por ejemplo, esto pasaría si fuera, por ejemplo, de dominio público. Yo encargo una traducción de un libro que es de dominio público, pero esa traducción no me gusta, es mala. Pues yo cojo y le digo, mira, no la quiero, toma, para ti, recuperas tus derechos. Entonces, ese traductor puede llevar incluso él mismo y dice, pues ahora la publico yo, ya que la tengo traducida si está en dominio público. Si es de una obra que no es de dominio público, el autor se la tiene que comer. Vamos, el traductor, perdón, se la tiene que comer. Aunque a nosotros nos ha pasado una cosa curiosa, por ejemplo, en La Isla de los Monstruos, era un libro que una editorial intentó publicarlo, sí, pero al final, antes de sacar el proyecto, no pudo, cerró. Sí, Runa Digital. La traducción estaba hecha. Entonces, cuando nosotros sacamos el proyecto de Mithras, íbamos a sacar el primero el básico y luego La Isla de los Monstruos. Nos llamó y nos dijo, tengo la traducción hecha desde hace 2 años, no la puedo publicar porque claro, no tengo los derechos. Ya que lo vais a sacar vosotros, si os interesa, bueno, y ya negociamos y compramos esa traducción que ya estaba hecha, la revisamos, hicimos las correcciones oportunas y ya. Pero en este caso tuvo suerte el traductor porque pudo volver a colocar su trabajo. ¿De Mithras tenéis los derechos audiovisuales? No. Iba a decir, os iba a preguntar, ¿de Mithras la película para cuándo? ¿Para cuándo? para después de la película de Dungeons and Dragons. Esto va así. Lo bueno que tenemos de Mithras a ver, por ejemplo, y lo que también decía antes, nosotros los contratos, cuando te haces una oferta y haces los contratos, tú haces contrato por obra, por la obra, es decir, este libro, un contrato, para la siguiente obra, otro contrato, y es un contrato para traducción, un contrato para ilustrador, un contrato y tienes del mismo proyecto 50.000 contratos. Pero nosotros cuando negociamos los derechos para Mithras, yo empecé las negociaciones para Mithras y La Isla de los Monstruos. Queríamos sacar esos 2 libros al principio, pero al final la negociación llegó a que nosotros éramos directamente su partner en España y que teníamos derecho a publicar cualquier obra de Mithras en España. Entonces, yo ya no tengo, es un acuerdo en vez de por obra, sino por colección. No sé si queda claro. Entonces, nosotros podemos publicar, ya no tengo que negociar qué libro quiero sacar, ya es un acuerdo de compañerismo, de que trabajamos juntos. Entonces, es verdad que yo cada vez que quiero sacar un libro de la colección les aviso, oye, venga, volvemos a renegociar los derechos, porque también dependiendo de qué libro, otra vez de tirada, lo que he dicho antes, dependiendo de cada cosa, pues se negocian los derechos, pero no tenemos ni que firmar un contrato nuevo, simplemente por mail llegamos a un acuerdo, liquidamos y eso es otro tipo de acuerdo. Tema de licencias que me comentabas antes, Carlos, de OGL y demás. Me has pillado justo poniendo el cable para quedarnos sin
para que no me quede sin batería. Temas de licencias. Sí, a ver, una vez que hemos estado hablando de los derechos de autor, claro, una vez que nosotros sacamos un libro, pues a un autor, vamos a centrarnos en los juegos de rol. Un autor crea su libro, cede sus derechos, una editorial los saca, pues hay una serie de copyrights, etcétera. En el mundo del rol existen una serie de licencias interesantes y además, bueno, en muchos casos muy específicas del mundo del rol. Creo que una de las más famosas es la OGL, la Open Game License. Esta es y tiene que ver con los retroclones de los que estuvimos hablando antes. El juego de rol más famoso de todos los tiempos es el Dungeons and Dragons, dentro de Estados Unidos, que es donde se originan estos juegos de rol modernos. La historia de los juegos de rol daría para otro programa. Para otra serie. Bueno, sí, efectivamente, pues bueno, el Dungeons and Dragons ha tenido muchas ediciones, ahora vamos por la quinta, pero en el año 2000 salió la tercera edición de Dungeons and Dragons y salió con una particularidad, y es que su licencia era una licencia muy especial que llamaron la Open Game License. La función principal de esta licencia era permitir que cualquier otra compañía pudiera publicar contenido compatible con Dungeons and Dragons. Es decir, Dungeons and Dragons, Wizards of the Coast, que era la empresa que en ese momento publicaba Dungeons and Dragons, bueno, ahora mismo sigue publicándolo, pero ahora pertenece a Hasbro. Pero bueno, eso ya son historias editoriales. Wizards of the Coast lo que decía es ciertas partes del juego tú las puedes utilizar sin pedirme permiso, simplemente incluyendo esta licencia OGL, sacando tu juego, tus aventuras, por ejemplo, con esta licencia, y vas a poder hacer contenido compatible con Dungeons and Dragons. La función principal era esa. Entonces, ¿de qué sirvió? Sirvió para un boom, que hubo, el boom del sistema D20 que tuvo lugar a principio de siglo, ¿vale? Entonces, un montón de editoriales pues no sacaban el manual del jugador ni cosas por el estilo, pero sí sacaban sus aventuras, sacaban bestiarios alternativos, sacaban campañas enteras. Hubo un montón de editoriales que se basaron en lo que al final pareció una inundación del sistema D20. De hecho, revitalizó mucho el juego, porque no era solo la empresa madre la que sacaba todos los libros que podía, es que aparte había otras muchas empresas dándole apoyo a este sistema gracias a que utilizaban la OGL. Es una cosa interesante porque la OGL además te dice que tú tienes los derechos a perpetuidad, quiero decir, no te los pueden quitar. Entonces hay partes del juego que tú podías utilizar y otras partes que no. Y esas partes que tú podías utilizar era lo que formaba el Open Game Content, ¿vale? El contenido de juego abierto. Habréis oído hablar del SRD, el System Reference Document, que es por así decirlo, una parte del D&D comprimido. Es decir, te pone parte del manual del jugador, parte del bestiario, no todo lo que existe, pero todo eso que forma parte de su documento de referencia, de su resumen de reglas, estaba dentro de la OGL y tú lo podías utilizar. Entonces tú podías publicar contenido. Y lo curioso es que tú podías, de tu contenido original, tú te creabas una aventura, podías marcar qué partes de esa aventura añadías al Open Game Content, de forma que otras empresas podían utilizar tu contenido abierto. Es una especie de código libre, si nos vamos a un símil con la informática. No es exactamente libre porque tú tienes que cumplir una serie de requisitos, pero sí es verdad que se van acumulando. Entonces, Wizards of the Coast no incluyó todo en este contenido abierto. Es decir, algunas cosas sí las dejó como contenido propio, como su marca. Por ejemplo, D&D, que es una trademark suya. Dungeons and Dragons no se puede utilizar. De ahí que muchos retroclones veamos, esto es un sistema compatible con el juego de rol más famoso de todos los tiempos, porque no puedes utilizar Dungeons and Dragons. Es una marca registrada de Wizards of the Coast y no pertenece a la Open Game Content.
no pertenece a ese repositorio. Y hay cosillas, por ejemplo, los Beholder, que son los contempladores, un monstruo icónico del D&D, no está incluido dentro de esa bola grande con un montón de ojos que aparecía en el primer capítulo de la serie de dibujos de los 80, pues ese monstruo súper icónico no pertenece al contenido abierto, no está dentro del SRD por lo menos del original. Desconozco si a estas alturas de la vida estará en el SRD que se sacó para la quinta edición, pero en el de tercero no estaba. Y yo creo que no estaba porque lo de Beholder tendría que ver con Age of the Beholder, que eran unos juegos de ordenador bastante famosos y tal, y yo supongo que ahí querrían mantener eso como propio. Entonces, no solo no puedes utilizar los Beholders, sino que no deberías hacer un monstruo parecido y tal y utilizarlo y decirle, bueno, esto es código abierto y ya está. Pero bueno, algunas veces hemos visto en algunos bestiarios el ojo tirano o cosas por el estilo. Lo que no vemos es el contemplador, ¿vale? Por lo menos en inglés, en el original. Entonces, esto fue muy importante porque esta OGL lo que permitía es decir, bueno, si tú estabas atento y sabías utilizar esta OGL, pues podía decir, vale, siempre voy cogiendo el contenido que ha proporcionado Wizard of the Coast, pero si me gusta mucho unas reglas de caza que han sacado unos otros compañeros de otra editorial que la han puesto como OGL y además han marcado que esas reglas de caza son también contenido abierto, pues tú lo puedes utilizar dentro de tus propios libros y vas creando una especie de repositorio de herramientas que pueden utilizar otras personas. ¿Cómo se utiliza esta OGL? Lo que te obliga la OGL es, en primer lugar, a incluir la licencia dentro de tu obra. Entonces, si os vais a retroclones, a cosas como, por ejemplo, Aventuras a la Marca del Este, o incluso cualquier Labyrinth Lord, por ejemplo, al final del libro normalmente pues encontraréis un que pone Open Game License con 15 puntos, todo en inglés, porque estás obligado a ponerlo, incluso si estás haciendo una aventura que sea gratuita. Es decir, si no, aunque no vayas a sacar no vayas a sacar dinero de ello, si tú dices que está dentro de quieres utilizar la licencia, la tienes que incluir y ya a partir de ahí puedes utilizar todo lo que quieras. Además de poner esta licencia, tú lo que dices es qué otros elementos has utilizado, de qué otras obras que también son OGL has querido utilizar. Entonces ahí normalmente habrá un listado. Aquí es verdad que depende de la editorial o grupo creativo o persona individual que haya decidido hacer esto, algunos son más cuidadosos que otros, pero los que son más cuidadosos van poniéndolo el listado de dónde han sacado todo. Ya podemos decirlo con más o menos detalle, pero lo normal es que el primer elemento que salga sea el SRD de Dungeons & Dragons, porque es la base, es el primer elemento. Pero si, por ejemplo, han utilizado el Tome of Horrors, que era un bestiario que salió más o menos pronto y tal, y existe en muchos sitios, pues también lo tienes que poner. Y si has utilizado pues las reglas de caza que he comentado antes, que estaban en el manual del buen cazador que sacó otra editorial, también tienes que ponerlo. Entonces, el listado puede ser bastante grande. Hay gente que no se preocupa tanto, pero lo normal es que sí se tenga que poner. Entonces eso te sirve un poco para decir, bueno, pues han ido sacando ciertas cosas de ciertos libros. Entonces creas una especie de universo de contenido compartido. Y tú, en este libro que has sacado, puedes marcar, de hecho tienes que marcar qué parte es contenido que tú cedes a este repositorio común y qué parte es tu product identity, es decir, tu identidad de producto, lo que es tuyo. Entonces, normalmente tú pues cedes, por ejemplo, los monstruos, pero no cedes pues ese lore que estábamos comentando antes, de esa ambientación que decíamos al principio. Pues yo, por ejemplo, pues en Aventuras de la Marca del Este tendría que mirar qué es lo que está marcado como product identity, pero lo normal es que te diga, pues los monstruos son contenido abierto. Cualquiera puede coger este monstruo que yo me he inventado y utilizarlo en sus propias obras. Pero, por ejemplo, los nombres de los países, de los dioses, las historias que yo voy poniendo, etcétera, eso no es contenido abierto. Pertenece a mi obra y no quiero que lo puedas utilizar sin mi permiso en obras derivadas.
Entonces, es importante mirar esto porque mucha gente piensa que simplemente puedes poner el OGL al final de tu libro y ya está. Pero no, tienes que marcar un poco qué es lo que pones en un sitio y en otro. También es cierto que tú puedes, si lo deseas, no poner nada en código abierto, por así decirlo, no añadir nada a ese repositorio, es decir, todo lo que existe en este libro es Product Identity. Yo he utilizado esto de aquí, he utilizado la OGL y no aporto nada, aunque bueno, es como poco deportivo, ¿no? Si has utilizado realmente si has utilizado material de otra gente, has utilizado el material original que te ha cedido Wizards of the Coast y luego has utilizado monstruos que has cogido de un sitio o de otro, has utilizado herramientas, etcétera, lo lógico es que, bueno, pues si tú estás ofreciendo otras historias, pues cedas, compartas también esas cosas igual que las cedieron contigo. Entonces, y finalmente lo último que tienes que poner en la OGL es tu identificación de lo que sería tu obra para que pueda ser referenciada en otras obras posteriores. Nosotros, por ejemplo, el retroclon que estábamos preparando, que es Axis Mundi, pues tendría que ser Axis Mundi Copyright 2021 o 22, cuando finalmente salga, 77 mundos. Si alguien utiliza, y nosotros marcaremos en ese retroclon qué se puede utilizar, marcaremos qué hemos utilizado para crearlo, o sea, de dónde hemos sacado las ideas. Y finalmente, y marcaremos qué cosas puedes poner en lo tuyo. Entonces, la OGL es muy, muy, muy importante y además sirvió para crear retroclones, porque aunque inicialmente se pensaba, o Wizards of the Coast pensó que sería... se utilizaría simplemente para crear aventuras y campañas, alguien se dio cuenta de que utilizando esta licencia podía recrear versiones anteriores de D&D. Es decir, había mucha gente que gente que llevaba desde 1974 jugando a sus versiones de juegos antiguos, juegos que ya estaban descatalogados, versiones de ese juego que estaban totalmente descatalogadas, que ya no se utilizaban, que alcanzaban precios astronómicos en el mercado de segunda mano, y ellos lo que querían es volver a jugar con sus viejas sensaciones. Y a alguien se le ocurrió, oye, pues yo me creo una versión de este juego que la puedo realmente crear a partir de esto y la pongo como OGL. Y me creo aventuras para este juego que en realidad es el D&D antiguo, con un lavado de cara, con nuevas mecánicas, con el D&D mío, con mis reglas opcionales que yo he querido poner. Tienes que tener un poquito de cuidado para estas cosas que no se pueden incluir en la licencia, como comentado de los beholders, los contempladores, ni poner D&D, pero el resto de cosas sí lo puedes hacer, y al final se han creado su propio submundo dentro del universo de D&D. Mucha gente, cuando vio por primera vez pasar esto, dijeron, se van a tirar encima de ellos, le van a decir que hacen rehaciendo un sistema antiguo que al final pues es el D&D viejo en todo menos en el nombre. Pero no fue así. O sea, Wizards of the Coast permitió utilizar esto, en parte por la licencia, en parte por lo que hemos comentado de que no se puede coger un copyright de las ideas. Entonces se utilizó esa especie de herramienta que se había proporcionado con esta licencia, junto con el hecho de que, bueno, pues que tú podías contarlo con tu historia sin copiar los mismos textos que Gary Gygax y David Arneson escribieron hace ya casi 50 años, pero sí los podías recrear a tu manera. Entonces, por eso digo que la OGL es bastante importante, y de hecho tú la puedes utilizar, incluso ponerla en juegos que no tengan que ver con D&D. Lo puedes poner en un juego propio en el que digas, yo voy a utilizar el SRD de D&D, pero me creo mi propio juego. Y además todo lo que he creado en este juego lo añado al Open Game Content que hemos comentado. Pues aunque no sea compatible y tal, tú realmente estás utilizando esa licencia para decir, estoy creando reglas y contenido para el que quiera utilizarlo. Entonces, a ver, el 90% se utiliza para hacer retroclones y para hacer aventuras de D&D y etcétera, pero si se quiere, hay más juegos que han salido y que utilizan la licencia OGL para hacerte un juego tipo Fate. O sea, alucinante en ese sentido, pero se puede hacer, ¿vale? Entonces es una especie de licencia de código abierto, y es una cosa bastante curiosa, que al final un gigante de los juegos de rol, claro,
que ver qué quiere decir una empresa gigante de los juegos de rol, permita que se utilice de forma tan generosa su propiedad intelectual. Porque, bueno, al fin y al cabo tú estabas diciendo esto, lo puedes utilizar con Dungeons and Dragons. Podrían haber dicho, si quieres esto tienes que negociar conmigo, pero fue una forma de abrir el mercado. Y sí, coméntame. No tengo más que decir sobre la OGL, ya he dicho mucho, pero seguro que tendréis dudas. El boom, no, yo llevo un rato ahí con cuando has dicho lo del boom del D20, ¿coincidió cuando Wizard of the Coast intentó sacar la llama de Cthulhu de 20? Claro. Sí, ¿verdad? De hecho, sí. Yo fui de los incautos que se lo compró. Claro, ¿qué pasó con eso? Claro, pero de hecho la llamada de Cthulhu de 20 la sacó Chaosium, ¿no? Realmente. El hecho es que hubo un momento en el que pareció que el D20 se iba a comer el mercado, que todo lo que se iba a sacar iba a ser con el D20, incluso aunque no pegara. No pega en una ambientación como la llama de Cthulhu, que realmente es de gente indefensa contra poderes que para los que no somos nada. Pues decir, un investigador de nivel 50 que puede pegarse queda como raro. O sea, no es el viaje el viaje del héroe está muy metido dentro de los juegos en los que vas subiendo de nivel y te vas haciendo cada vez más poderoso, pero en la llamada de Cthulhu, tal y como se entiende de forma clásica, no te vas haciendo más poderoso, te vas haciendo más loco y más cascado y más rindiéndote, intentando una última lucha desesperada. Pero sí, salieron muchísimas cosas. Claro, cuando salen muchísimas cosas, pues siguiendo esa ley que dice que el 90% de todo es basura, pues salió mucha basura. También salieron joyas. Entonces, Pathfinder, por ejemplo, es el set retroclon más exitoso que existe. Utiliza la OGL para crear su retroclon de D&D 3. O sea, mientras Wizard of the Coast fue sacando el D&D 4, sacó el D&D 5, la gente de Paizo lo que dijo es: nosotros nos quedamos en el D&D 3 porque hacemos muchas aventuras de esto, habían tenido los derechos para publicar aventuras en la revista Dragón y tal, y lo que dijeron es: nosotros nos quedamos, no queremos ir a D&D 4 ni queremos ir a lo que se haga después, nos quedamos en el D&D 3 y lo llamamos Pathfinder. Y esa gente utilizó esa licencia y no se la pueden quitar, porque la OGL es a perpetuidad. Tu obra ya es tuya, estás cumpliendo con lo que dice esa licencia, y no pueden decir en ese momento si los de Pathfinder, si hubiese sido una cesión de derechos, puedes utilizar nuestro sistema para crear tus propias aventuras. Con una cesión de derecho normal y corriente, cuando se hubiera terminado el contrato, se habría terminado y punto. Pero con la OGL no es necesario, no hay un contrato. Tú ya estás cumpliendo la licencia que tienes ahí. Entonces, has creado Pathfinder, has creado tus retroclones, y a menos que te digan que has utilizado contenido que realmente no puedes utilizar, no te lo pueden. Eso lo que te dirían es: no estás utilizando bien la licencia. Pero si la estás utilizando bien, no te la pueden revocar. Pues, OGL. ¿Qué nos queda? A ver. Nos quedaría hablar de la licencia. Sí, la mesa de negociación. A ver, primero tienes que hablar de. No, queda una licencia, la de Creative Commons. Creative Commons, si queréis, como es un poquito más general, intentaré darle. Es más breve, ¿vale? Intentamos, si os parece, os comento más rápidamente. El Creative Commons es una forma de decir que tu puedes cederlo para la creación de obras derivadas o directamente para copiar, hacer tu propia versión del texto, pero cambiándole el formato o lo que sea, siempre que le des en tus obras, en lo que tú creas, la atribución al autor original. Entonces, tú no renuncias a tus derechos, tú eres el autor, es lo que hemos comentado antes, pero tú puedes, hay diversas licencias. Lo que siempre tienes que poner, se pone una serie de iconos, CC de Creative Commons, BY, que es el
el autor. Esas se incluyen siempre. By quiere decir que estás obligado a indicar en tus obras que creas quién es el autor de la idea original. Tú puedes crear una obra en Creative Commons y marcarla como NC, que es no comercial. ¿Qué quiere decir? Vale, puedes copiar mi obra, puedes crear obras derivadas a partir de mi obra y tal, pero tiene que ser para temas no comerciales. Es decir, no puedes venderlo a ningún precio, tienes que cederlo gratis o lo que sea. Es decir, yo cedo mi obra, pero tú tienes que hacer lo mismo, no ganar dinero con ella. Puedes también decir que se pueden crear obras derivadas a partir de tu propia obra. Entonces puedes hacer una que sea CC by SA. Que SA es de share alike, de compartir igual. Quiere decir que tú puedes crear una obra derivada siempre que la pongas también con la misma licencia. Es decir, que la gente va a poder crear obras derivadas a partir de la tuya. O la más restrictiva de todas, que sería Creative Commons. ¿Cómo era? Era Creative Commons ND, ¿vale? Que es non-derivative, no puedes crear obras derivadas. Puedes, por ejemplo, publicar la obra, pero la tienes que publicar tal cual. Por ejemplo, alguien que tenga un libro, haya sacado lo que sea, pero lo haya creado en Creative Commons y diga, bueno, cualquier otra persona que quiera hacer su propia tirada de 600 ejemplares de mi libro y ponerle con un buen formato y tal, lo puede hacer, pero tiene que hacerlo exactamente igual, ¿vale? Entonces, hay muchos, sería un poco, no es tan restrictivo como la OGL porque no se deja cosas fuera, es decir, es toda la obra a la que se ofrece y tú decides hasta qué puntos, o sea, qué derechos de copia y de adaptación cedes al resto del público. Hay muchas obras, por ejemplo, los aventureros de la marca ofrecen Valkyr, creo que está en Creative Commons, me parece que también Zong de Demonio Sonriente, todo lo que saca Cacería de Bichos está en Creative Commons y muchos otros autores lo sacan en Creative Commons. Creative Commons no es lo puedo copiar y ya está, tienes que ver exactamente qué derechos están cedidos, pero si te encuentras un Creative Commons by SA, ya sabes que lo puedes copiar, puedes hacer obras derivadas, de esa obra y además no tienes ni siquiera que pedir permiso al autor, no tienes ni que ponerte en contacto con él. Una vez que esa obra ya ha sido publicada con esa licencia, no tienes que pedir más permiso, o sea, ya lo ha cedido per se. Entonces, eso es muy interesante y se utiliza bastante en el rol. También se utiliza en código abierto, la Wikipedia utiliza este tipo de licencias, o sea que es una cosa interesante y que bueno, también es todavía más abierto que la OGL y más amplio en su utilización. La OGL se utiliza en juego de rol, sobre todo para temas de D&D, esto se utiliza para mucho más tipos de obras. Y lo último que querría decir es que existen algunas otras licencias que son ya un poquito más privativas. Yo pondría el ejemplo de la Mithras Gateway License, que es la conocemos porque trabajamos con ella, que quiere decir que tú puedes utilizar el sistema de Mithras imperativo, que sería un subconjunto de reglas para crear tus propios juegos. Sí, pero en la licencia ya dice que antes de poder publicarlo, ahí sí te tienes que poner en contacto con la editorial para que te dé permiso. Existe eso, existe Chaosium también tiene algo parecido para lo que han sacado de la Miskatonic University o tal, para hacer tus propias aventuras de Chulu. Entonces hay ciertas licencias, las empresas se han dado cuenta de que sí existe, de que les beneficia el hecho de dejar a otros grupos creativos ampliar su catálogo o su catálogo asociado, pero se reservan ciertos derechos. Ahí ya sí que cada editorial y cada licencia es un mundo, entonces ya son cositas un poquito más controladas por parte de las editoriales. O sea, lo más importante sería la OGL, el Creative Commons y ya las propias licencias que puedan tener una editorial para facilitar esta especie de creaciones adjuntas a su obra original. Pues yo creo que sí, ¿no? Ahora sí que nos sentamos en la mesa de negociación. Vamos ahí ya con los contratos y con las negociaciones hasta altas horas de la noche. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, ya no me quiero extender mucho, simplemente queda la parte de cómo que cuando tienes ya el proyecto y tienes qué quieres hacer, cómo se contrata. Pues lo primero que tienes que hacer es una oferta, lo segundo llegar a la negociación y ya lo tercero la firma del contrato de edición. La oferta, ¿a quién se le hace la oferta?
pues lo que hemos dicho antes, a los autores, a los ilustradores, a los autores, a los agentes literarios, que son si tienen agentes sus autores, o a las editoriales directamente. Consejo, si lo que quieres traer es un libro, una licencia extranjera, pues contactas con la editorial, y si no son ellos quienes tienen los derechos, pues ya te pondrán en contacto con los cedentes. Luego, ¿la oferta cómo se hace? Pues simplemente hoy en día mandando un mail y diciendo: hola, soy de una editorial española, estoy interesada en adquirir los derechos. Lo primero que haces es preguntar si están los derechos disponibles para cederlos a esta editorial española. Y, por ejemplo, dices: ¿están libres los derechos para negociar? Te puedes encontrar varias cosas: que directamente no te contesten, y pase el tiempo o mandes mails y nadie te conteste, que te contesten diciendo que sí, que están libres y que empiezan las negociaciones, que les ofreces. Esa suele ser la más normal. Primero, si están libres, claro, si están libres te dicen que sí y tú les haces una oferta. En esa oferta, ¿qué sueles poner? Pues lo que hemos dicho antes, el anticipo que le puedes dar, la tirada que vas a hacer, los royalties que ofreces, en el idioma que vas a hacer, el precio más o menos que vas a poner. Y luego, una vez recibido esa oferta, te pueden contestar otra vez diciéndote que si les interesa, vale, bien, se llega a una negociación, o incluso te pueden decir que es que ya tienen otras ofertas de otras editoriales españolas. Esto a veces es un truco, pues como cuando vas a comprar un piso y te dicen que hay otra pareja que está interesada en el mismo piso. Bueno, pues al final hay editoriales que intentan entrar en pujas, pero muchas veces es cierto, a nosotros nos ha pasado que hemos tenido que entrar en puja con otra editorial. Al final nos surgió otra licencia y no llegamos a esa puja. Pero bueno, al final esto es una negociación como cualquier otra cosa cualquiera. Y una vez llegado a un acuerdo, pues si estás de acuerdo en los royalties, en la forma de pagar, en las ilustraciones, al final se firma un contrato, se redacta un contrato y se firma. Todo esto por mail, es muy fácil. Hoy en día con las tecnologías que tenemos no hace falta ni verse las caras prácticamente. Por mail se resuelve casi todo. Y bueno, luego ya los métodos de negociación, eso ya que cada uno tiene su táctica, ahí no vamos a entrar. Y tampoco me quiero alargar mucho porque creo que hoy hemos dado también muchos datos, a lo mejor... Eso para un capítulo extra, técnicas de negociación. Sí, por eso, así que bueno, quizás a lo mejor el técnica de negociación no lo de yo, porque no. Pero bueno, yo creo que por hoy ya hemos dado muchos datos, a lo mejor han surgido muchas dudas, así que pregunten las dudas que hayan podido surgir, y si tienes preguntas tú, si... Nada, te lanzo dos rápidas. Si hay una segunda tirada, se renegocia, y luego cuando tú negocias una licencia, si tú cerraste solo tapa dura, puede venir otra editorial y publicártelo en tapa blanda, en fanzine, en lo que sea, en electrónico, por eso y te quedas ahí he dicho antes que es muy importante en la oferta, cuando tú haces una oferta y cuando firmas el contrato, los formatos. Tú en el contrato intenta quedarte con todos los formatos, porque si tú tienes solo para tapa dura o tapa blanda, los derechos de bolsillo, de kiosco, de club, los pueden vender a otra editorial, y te puedes encontrar en tu país con que tú has publicado un libro y que otra editorial lo puede publicar. Y lo que has comentado de las reimpresiones, o de las reediciones. Dentro del contrato, del periodo que tú tienes de contrato, la editorial puede reimprimir y reeditar tantas veces como quiera. Luego, claro, todo eso para el autor es mucho mejor, porque cuanto más reediten, más derechos, más derechos, pero no hay que renegociar las reimpresiones. Incluso algunas veces estás obligado a hacerlo. Si a ti se te acaba tu stock de libros y todavía tienes el contrato abierto y faltan unos años, puede haber alguna cláusula en que te obligue a tener ese libro siempre en venta, en catálogo, y tengas que reimprimirlo. Pues venga, yo creo que voy a aprovechar para recordar a todos los que nos estén viendo que si tienen cualquier duda de este programa o del anterior, de cualquier programa futuro que emitamos en las próximas semanas, pues bueno, que nos las vayan haciendo llegar a la caja de comentarios, que nos las dejen en los comentarios del chat
los comentarios del chat o que nos la hagan llegar al correo electrónico de vegetariangames@gmail.com y nosotros, pues bueno, intentaremos emplear un rato siempre en todos los programas, pues bueno, pues aquellas cuestiones que nos lleguen, intentar ir resolviéndolas. Como siempre digo, yo no, ellos, ¿vale? En la medida que podamos, claro. Sí. Yo a lo mejor en el séptimo, octavo programa, porque yo voy tomando nota de todo, a lo mejor empiezo a poder resolver alguna pregunta, ¿vale? Que estoy aprendiendo mucho. Entonces ya, pues antes de despedirnos, no sé si queréis añadir algo, queréis comentar alguna anécdota, algo de Disney, yo qué sé. Lo de Disney... No, yo aconsejar a todos, como lo he dicho antes, que todo aquel que esté interesado en firmar un contrato con una editorial, que se asesore bien, que lea bien todas las cláusulas, que lo tenga todo atado. Si es una editorial y quiere contratar una licencia, también que se asegure bien, porque luego vienen las sorpresas y a veces en este mundillo cuesta dinero y las pequeñas editoriales como nosotros al final estamos un poco ahí atados. Así que asesoramiento y bueno, al final nosotros hemos dado nociones, no hemos dado, vamos, apenas una explicación completa de todo. Estamos un poco para ilustrar. Sí, de la parte de Disney, que sé que tienes mucho interés, Germán, en el 99 estaba a punto de caducar los derechos porque habían pasado muchos años desde que la creación del ratón Mickey. Estaban a punto de caducar los derechos y iba a pasar a dominio público. Y el Congreso de los Estados Unidos amplió en 20 años más el tema de los derechos. Así que hasta el 2019 no estuvieron ya disponibles el ratón Mickey no estuvo disponible para que tú puedas hacer tus propios juguetes del ratón Mickey. Ahora sí lo está, pero solo o lo va a estar me parece que a partir del 2024, faltarán un par de años. Aunque va a ser el ratón ese en blanco y negro que se le ve yendo por un bote en la primera aparición de Mickey. Ese va a estar muy prontito dentro del dominio público. El más conocido tardará todavía unos poquitos años, pero es curioso cómo el poder que tenía Disney para que el Congreso de Estados Unidos le diera 20 años más de prórroga para seguir utilizando su propiedad. Pues bueno, con esta historia que a mí me ha dejado roto, que la hemos estado hablando antes fuera de cámara, he dicho, bueno, el ratón Mickey tiene que aparecer. Ya sí que con esto, pues bueno, esto ha sido un poco todo, ha sido un gusto escucharos. Sí que antes de despedirme, dentro de 15 días, ¿qué vamos a tratar y quiénes vamos a estar aquí en esta mesa virtual? Pues bueno, lo siguiente que vamos a tratar son los proyectos editoriales, cómo una editorial se organiza y piensa y prepara los posibles proyectos. Y me acompañará Carlos y hablaremos entre los dos también de todo esto, de cómo lo organizamos en la editorial. Nuestro funcionamiento interno. Pues un gusto. Dentro de 15 días nos volveremos a ver con proyectos editoriales. Esto ha sido todo. Un saludo, jugar mucho a rol y nos vamos viendo por las redes. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego.